Al Señor, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré al Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión o amistad del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Parece que hoy tenemos los niños del catecismo. ¿De qué grados? Segundo, tercero y cuarto. Second, third and fourth. Congratulations. Papás, demos un aplauso a los niños que están aquí con nosotros ahora. Y a ustedes, papás y catequistas, estamos aquí celebrando la vida nueva que nos trajo Jesucristo desde que fuimos bautizados. Y hoy vamos a hablar de la importancia de distinguir nuestra fe en el único Dios vivo y verdadero de otras formas religiosas o espirituales o ideologías que nos quieren quitar lo más sagrado, lo más grande, lo más sublime, que es la fe en Dios, que desde el cielo nos invita a ir con Él. Nosotros somos personas que tenemos un objetivo en la vida. Tenemos un propósito de vida, como dijera un pastor evangélico en uno de sus libros, que ha motivado a tanta gente a no suicidarse, a vivir feliz, sabiendo que tenemos a alguien por delante y arriba esperando. En el que el evangelista Lucas nos presenta la palabra de Dios viva y poderosa como aquello o aquella gente que nadie puede detener y que avanza constantemente para que todos los que escuchan esta palabra sientan la liberación integral a la que han sido llamados y vean cómo el Espíritu de Dios, su palabra, puede regir nuestras vidas como ley máxima, por la cual hay que dar hasta la vida si es necesario, pero jamás negar la ley de Dios, su nombre, su palabra, como escucharemos en los textos de hoy, en los textos litúrgicos sagrados que están tomados de la Sagrada Escritura de la Biblia. Reconozcamos pues nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios por nuestras dudas de si existe o no exista Dios, si Dios es bueno, si Dios, ¿por qué permite tantas cosas malas? O si Dios es poderoso, ¿por qué no hace que cambie todo de un 2x3? Mis hermanas y hermanos, pidámosle perdón a Dios por cuantas veces lo hemos confundido con la magia, con los intereses financieros o políticos. Dios no es nada de eso. Dios dialoga contigo ahora, pero espera que le traigas tus preocupaciones. Pero comencemos por reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras ofensas. Todos hemos roto la ley, no solamente los así llamados indocumentados, ilegales y aliens. No, todos somos indocumentados, ilegales y aliens, si quisiéramos llamarle así. O más bien nadie lo es. Somos simplemente inmigrantes desprotegidos. ¿Quiénes son los que realmente rompen la ley? Bueno, pidámosle perdón a Dios por juzgar a otros sin conocer, sin causa. O a lo mejor conociendo y sabiendo que lo que queremos es fregar a los demás, en lugar de buscar un sano diálogo para resolver problemas que a todos nos afectan. Pero bueno, pedimos también de una manera especial por la conversión de tantas personas que dicen ser muy cristianas, religiosas, que dirigen partidos y nuestra actual nación de América,
de ambos Estados Unidos americanos y Estados Unidos mexicanos, para que realmente cambien y sepan que, como nos dice hoy todas las lecturas, a Dios vamos a dar cuenta si abusamos del poder en nosotros confiado por Dios y por el pueblo, que no extorsionemos. Porque si en este mundo pueden ganarse la batalla a un impeachment o proceso judicial hasta el mismo presidente en el que esté involucrado, de Dios no nos vamos a escapar nadie. Por eso, a tiempo antes de que estemos enfermos y no podamos ni hablar ni confesar los pecados, pidámosle al Señor un arrepentimiento de corazón, de mente, de corazón, de cuerpo y de alma, que nos convirtamos a la palabra de Dios. Eso es lo que más pido, especialmente por nosotros los servidores públicos, que de verdad cambiemos nuestra forma de obrar, de actuar, para hacer lo que a Él le agrada. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, la mente y el corazón, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron. Extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de Él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño.
estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que se muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios
Es pues Dios de vivos y no de muertos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Hay 4 mensajes que todos están relacionados con el título que doy a mi homilía hoy, como la palabra viva y poderosa de Dios, ley suprema por la que se debe ofrendar la vida con honor y dignidad. En otras palabras, nosotros estamos a punto de concluir el ciclo C, en el que la iglesia ha presentado al evangelista Lucas como el que nos da el tema de la palabra de Dios, como el agente vivo, el agente poderoso, que no podemos negar que ha venido a la historia para transformarla, ha venido al mundo para cambiarlo, ha venido a los corazones humanos para llenarnos de no una ilusión vana, sino de aquel sueño, de aquel ideal, de aquel anhelo, de una vida donde no haya más sufrimiento, ni penas, ni llanto, ni dolor. Es importante entonces que veamos estos 4 temas o línea principal de la primera lectura, el Salmo 18, 17, algunos, perdón, aquí lo ves, el Salmo 16 o 17, y de San Pablo, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, así como del Evangelio. La lectura que nos presenta el libro de los Macabeos, que muchos judíos ortodoxos o tradicionales no lo aceptaron ni lo aceptan todavía como parte de la Tanaj, o sea, de la Torá, del Nabín, de los profetas, y del Ketubín o los otros escritos, sino que quedaron, igual que el libro de Esther, como historias muy bellas de grandes héroes. En Esther se comenzó a imponer la fiesta de diciembre, Nippur, algo así, y también los macabeos se levantaron en armas contra los opresores que querían quitar la religiosidad del pueblo de Dios. Algo parecido cuando los cristeros se levantaron en contra del gobierno de Calles el siglo pasado, el siglo XX, y allí surgió gente de todo corazón, los mártires de sacerdotes cristeros, pero también aquel niño de la ciudad de Zaguayo, en Michoacán, Joselito Sánchez del Río, que enseguida menciono, cómo niños como él, llenos del Espíritu Santo, proclamaron el nombre de Jesucristo, porque hay que obedecer primero a Dios y su ley antes que faltar contra ella. Es el mensaje de la primera lectura, que enseguida vuelvo a ella. El Salmo 16 o 17, que nos dice: al despertar me saciaré de tu rostro, oh semblante. Cómo el Señor le agrada que antes de que vengas a la misa, que para que puedas aprovechar tantas bendiciones que el Señor tiene para ti, hagas oración personal. Antes de hasta de lavarte la cara, persínate, no te vayas luego al celular, vete al espejo, no te espantes tanto, mírate mejor directo a los ojos, que es la niña de tus ojos, y dile: Señor, así como me veo en la niña de mis ojos, tú me tomas en cuenta como si yo fuera la niña de tus ojos, mi Señor y mi Dios. Enséñense a orar todas las madrugadas, que lo primero que hagan los niños, los jóvenes, y no solamente sea de abuelitas que se levanten rezando, no, levántense a tender la cama mientras: Padre nuestro, Dios te salve María. Siéntense tranquilos y dígale al Señor: gracias te doy, Señor, porque me has dejado amanecer, así te pido me dejes anochecer. O en la noche antes de dormir y de meterte a las cobijas: gracias porque me has dejado anochecer. Así te pido me permitas amanecer, con el alma en el cuerpo, para saber y creer que hay Dios en el cielo
en la tierra y en todo lugar. Amén. Si ustedes en su casa son los primeros maestros o catequistas, maestros de fe o catequistas de sus hijos, ya cuando vienen al catecismo y a la misa, pues ya es un asunto que completa su labor catequística en sus hogares. Como la escuela, como el santuario de fe, escuela de justicia y nido de amor. Eso deben ser nuestras casas y familias. Lo repito otra vez, como escuelas de justicia, nido de amor y santuarios de fe. Esas tres cosas, mis hermanos, deben definir nuestra mesa donde comemos, la cama donde dormimos, el sofá donde descansamos, e invitar expresamente a Jesús a dialogar con Él y platícale tus penas, tus asuntos, tus más graves preocupaciones. Ese es el sentido especial de este salmo. Abran su Biblia y mediten ese salmo en la semana. Señor, escucha mi llamado, atiende a mis clamores. Ven, qué súplica te traigo, en mis labios no hay engaño. Si lo primero que tú quieres tener para que el Señor te escuche, que no seas un argüendero, un mentiroso, un barbaján, que no le importa el respeto de los demás y que no anda mentira tras mentira como lo hacen algunos políticos corruptos de nuestro tiempo. Tienes que saber que al Señor no le agrada la gente vanidosa ni la gente mentirosa. Por eso lo primero que debes hacer es ser honesto. Señor, tú conoces mis entradas y salidas. Precisamente hay canciones del mundo que hasta enfatizan el evangelio del Salmo 16 o 17 hoy. Después de la misa en la radio estaba escuchando, no sé si Pedrito Fernández la cantaba en sus primeras canciones, tú sabes quién soy, tú me conoces, mi forma de reír y de todo. Y claro, se la está contando a su mujer o a su novia, pero esa misma canción se la podemos aplicar al Señor y decirle: Señor, si tú me conoces todo, mis entradas y salidas, mis ir a jugar, mi ir a comprar o ir al trabajo, a la escuela, tú me ves, tú me conoces. Enséñeles a sus hijos a sentir la compañía de la mirada amorosa, compasiva de Dios y no una mirada policíaca o de miedo. Ay, Dios me está viendo y apuntando cada vez que peco. No, así no. No porque no vayamos a ser evaluados, ¿verdad? De si nos portamos bien o mal, sino al contrario, porque el Señor quiere que tengamos la confianza de decir: papá Dios, hermano mío Jesucristo, mamá María, guíame en cada momento de mi vida. Y el tercer mensaje de la Escritura hoy, de la segunda carta de Pablo a los cristianos de Tesalónica, pues dice cómo el apóstol o los cristianos que recibieron ese documento por primera vez, ese mensaje, que debemos animarnos como nos invita el propio Señor Jesucristo que nos ha dado a su Padre Dios como nuestro Padre. Él nos ha amado dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. ¿Qué es eso? Un consuelo eterno y esperanza feliz. Que en esta religión, que en esta comunidad cristiana, católica, romana, se nos da el consuelo de que vamos a vivir felices por la eternidad. Siempre y cuando sepamos a quién servimos y cómo le servimos. Porque también de aquí viene otro tema fundamental del evangelista Lucas, que presenta la palabra de Dios como el agente vivo, como el protagonista en la historia. En cambio, Satanás es presentado como el antagonista en esta misma historia. Por eso en el capítulo 23 de Lucas le dice Jesús a Pedro: Pedro, mira que Satanás está por tentarte, pero no te preocupes, yo he rezado por ti ante mi Padre. Y una vez convertido, confirma la fe de tus hermanos. Mis hermanas y hermanos, yo por ser sacerdote no me puedo presentar a ustedes como más santo. Si soy tan pecador, el carácter que tengo, qué genio
genio y carácter, ¿cómo dice? Carácter y genio hasta la sepultura. Genio y figura hasta la sepultura. Entonces, a pesar de que cada quien tenga su genio, sus malos ratos, sus pecados y defectos, aquí tenemos que definir nuestro actuar, nuestra vida, nuestra moral. Si estamos siguiendo al protagonista de esta gran novela, de esta gran historia, que es el plan de salvación de Dios, el proyecto que Dios tiene para llegar a cada corazón, a cada mente, a cada cuerpo y a cada alma. O si por el contrario estamos siendo seguidores de Satanás y sus secuaces, que estamos promoviéndonos a nosotros mismos, nuestro ego, la carne, queriendo ser famosos, quedar bien ante el mundo y sobre todo queriendo cambiar al verdadero Dios por falsos dioses o ídolos, sea el abuso del poder en el gobierno o sea el capitalismo liberal que ya enseñó el cobre. Esa era la idea que se tenían en los años 80 y 90, que decían que entre menos ricos tengan mucho y de lo que les sobra, que le va cayendo para ayudar a los pobres. Pero empezaron a poner retenes en esa fuente, ¿verdad? Donde sale todo el agua. Uno lo retiene aquí y otro allá, de tal manera que las carreteras a las que se les asigna tanto dinero para arreglarlas, pues se le quedó a los bolsillos de ese político, presidente, gobernador o senador. Y la salud que Dios quiere para todos, que tengan agua pura de los manantiales y también medicinas a buen precio. O no, las grandes corporaciones de los medicamentos primero hacen dinero enyerbándonos con comida rápida o de cualquier veneno y después dizque curándonos, sea de la diabetes o de lo que sea, pero sacando millonadas de todo lo que nos venden, primero para envenenarnos y luego dizque para sanarnos, pero las medicinas nos dejan peor. Yo no sé si están enterados del tipo de arroz, por ejemplo, que compran. Cálenlo. Vean cómo hay arroz que al quemarse se junta, se achicharra como si fuera plástico. En cambio el arroz que se hace masita es un arroz bueno. Ahora con todos el cambio climático y el abuso de los alimentos, los chinos nos han dado de tragar con arroz desde que el mejor y con diferentes marcas en todas las tiendas. No, mi hermana y mi hermano, hasta para comer hay que tener cuidado de que no nos estén enyerbando y de tratar de comer la comida orgánica más posible, que sea verdaderamente orgánica. Bien difícil de preservar, sea por el refrigerador o por otras cosas, porque también por ser orgánica fácil se descompone o le salen palomitas, pues aunque le salgan palomitas, pero allí significa que sí era un arroz de verdad orgánico. Ropa, medicina, todo eso es como el mundo hoy está controlando a usted y a mí, a sus hijos con números. ¿Cuánto puedes consumir? Ya las gentes allá hablaban del viernes negro, ahora hablan de todo el noviembre negro. Venga a las baratas y aquí y allá. Por favor, debemos saber cómo somos vistos por Satanás y por todos sus secuaces. Y gente de color blanco, por así decir, de corbata, muy buenos, y quizás hasta usted mismo o sus hijos trabajan en compañías que se dedican a la extorsión de una o de otra manera. Mis hermanas y hermanos, por eso la palabra de Dios hoy nos presenta a un dictador llamado Antíoco en aquel tiempo, que quiso imponer su ley sobre todas las colonias conquistadas por Alejandro Magno y sus hijos antes de que Roma fuera el nuevo imperio. Después vino Roma, después vino Alemania, Francia y ahora los Estados Unidos como primera potencia. Y ahora por primera vez tenemos al frente al primer dictador socialista. Imagínense, y yo sé que soy muy consciente de que estoy siendo grabado, decirle al presidente socialista, si es la palabra que está usando para
perjudicar a sus contrincantes políticos de las elecciones del 2020. Llamarle el socialista. Peor aún, llamarle dictador. Dios mío, qué pecado estoy cometiendo a nivel social y político, ¿verdad? Pero que las lecturas no nos hablan de esos conflictos, que hubo gente que se quiso imponer, abuso de poder. Cuando esta madre de familia y sus 7 hijos le dijeron, Señor o rey o dictador, ¿sabe que primero muertos que pisotear la ley de Dios? ¿Y cuál era esa ley? Que tenían prohibido probar la carne de puerco. Usted y yo vemos esa historia y decimos, ay, pues qué tan fácil era comer carnitas. Pues los de Quiroga o Zacapu allá de Michoacán, si les hubieran impuesto esa ley, pues la hubieran quebrado, pero inmediatamente lo sabroso que guisan pues ese platillo. Pero no se trata del platillo simplemente. Se trata de que si Dios manda algo, ese algo se respeta. Si para usted cristiano católico le dice la fe que hay que venir a la misa. Ay, pero es que yo puedo ver la misa del Padre Joaquín en las redes sociales. Pues fíjate que sí, a menos que estés enfermo o en la cárcel, es válida esa misa. Y si no, esa misa no te vale. Aunque a muchos de todos les vale, ¿verdad? Por eso yo les invito a que reaccionen y vean que si Dios dice ven el domingo a la Santa Misa, es el domingo y a la Santa Misa. No el lunes o el martes o cuando el trabajo me lo permita. ¿Verdad que sí se vale, padre? No, hijita, no. La ley es la ley. Pero aquí lo que importa es que la palabra de Dios es la ley máxima del creyente. La ley de Dios es superior a la Carta Magna de la Constitución de los Estados Unidos Americanos y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y que jamás una verdadera religión, una religión que busca la verdad y la dignidad de las personas, se va a contraponer al bien de las personas. Un verdadero creyente siempre será un ejemplar ciudadano. Y un buen ciudadano no tiene por qué dejar de ser buen creyente en Dios. Miren, les voy a decir de qué manera hubo un tiempo, o lo ha habido, que a sus hijos en las escuelas se les inculca que el mundo no fue hecho por Dios. Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la teoría de Darwin, que dice que no hay Dios, que simplemente la materia siempre ha existido y solo cambia. Hoy, sin embargo, la historia de los hijos de esta mujer en el libro de los Macabeos nos enseña que Dios hizo todo no de la nada simplemente. O si por un lado dice de la nada, es para indicar que Dios no necesitó ayuda de nada ni de nadie para mostrar su poder. Pero en realidad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que Dios hizo todas las cosas de sí mismo, de su propio poder. Por eso hoy día la gente se pregunta, Dios es muy poderoso pero es malo, y Dios así no puede existir. ¿Por qué es muy poderoso? Porque Él puede acabar con los terroristas, con aquellos que mataron esas familias de Chihuahua y Sonora estos días pasados. Dios es muy poderoso, pero los malos le ganan al presidente que dice que sigue a Jesucristo. Y mira, ¿por qué no usa el ejército para matar? No le hace que haya daños colaterales, es decir, otras víctimas que no la deben. Inocentes, como lo hicieron administradores gobiernos anteriores a AMLO, el que está hoy en México. Entonces la pregunta sigue hoy día, misma que a Jesucristo le hicieron. ¿Cómo es posible que tú digas que los muertos resucitan? ¿Qué pasa si en este caso de la ley del levirato, cuando estamos obligados por Moisés a que si un hermano se muere y queda la mujer sola, el hermano tiene que hacerla a su mujer para ver si le da un hijo, y todos mueren? Pues algo debe haber tenido la mujer, ¿verdad? Que mataba a todos los que se acostaban con ella.
Pero aquí no es el punto ese. Aquí el punto es que le quisieron demostrar a Jesús que eso de creer en la resurrección, en la vida más allá de la vida, que era un sinsentido, que no más esta vida. Y por eso hay tanto pesimismo, inclusive en los corridos mexicanos, de que vida hay una sola y nomás me llevaré un puño de tierra y aquí dale vuelo, porque a fin de cuentas en la tumba todo se acaba, ¿verdad? Esa mentalidad la tienen muchos todavía, de que lo único que existe es lo que pasa aquí, y una vez que te mueres todo se acaba. Por eso no te importa nada ni nadie, y hay que disfrutarlo de todo. Estos se llaman materialistas, y en tiempos de Jesús se llamaban saduceos, los que no creen en otra realidad más que esta. Ese es un tipo de herejía o de enemigos de la fe de Cristo, de la iglesia y de la verdad. Pero hay el grupo contrario, el grupo opuesto, el grupo que dice que Jesús es un espíritu, que Él nunca vino realmente como un hombre, es imposible, Él es puro espíritu. Y que lo que hay son puros angelitos de Dios abajo de la mesa, en donde quiera. Y hay mucha gente muy devota de los horóscopos y de una retajila de angelitos. Y ay, pues qué santa es esa persona y esa familia. ¿Por qué no ir a que me hagan una limpia? Allí tienen a San Martín, a San Martín Caballero, y tienen, sí, al diablo ese, pero es mi cuate. Ándale, síguete metiendo con los demonios y los espíritus esos, que a fin de cuentas, todo es espiritual. O sea, aquellos que creen que Cristo solamente fue un espíritu y que Él realmente no existió de carne y hueso. Mientras que otros dicen que solamente fue un hombre como tantos, pero no resucitó. Entonces, ¿cómo hemos sido atacados desde que Cristo vino a la tierra y hasta la fecha? La iglesia sigue siendo atacada por los materialistas, que solamente fue un hombre, o por los espiritualistas, que solamente fue un espíritu. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña que el Dios nuestro al que usted viene a adorar cada domingo es un Dios de vivos y no de muertos, un Dios que nos asegura que la vida que sigue es hasta más cierta que la que tenemos ahora. Por eso esos niños de la historia del libro de los Macabeos son capaces de responder al abuso de poder de aquel dictador llamado Antíoco, y que simboliza al dictador Calles, el presidente Calles en México, o al presidente actual Donald Trump de los Estados Unidos de América, para quien yo soy la ley y todos tienen que hacer lo que yo mando, y si no, yo los persigo y les hago bullying, y yo no tengo por qué someterme bajo la ley. No ha habido nada de quid pro quo. ¿Qué es esa palabra latina? Extorsión, hermanas y hermanos. Yo te doy a ti, Ucrania, o país que me necesitas esto, dinero y armas, pero tú me vas a hacer este favor. No, eso nunca dijo. No lo dijo. ¿Cómo que no? Como él mismo dice, lean el script, ¿verdad? Eso se llama quid pro quo en latín, pero que es la razón por la que nuestro presidente actual está siendo juzgado para un posible impeachment, que probablemente no lo quiten de presidente. Los malvados parece que siempre triunfan, en cambio los buenos pues la llevan de perder. Muchos en México quieren acabar con el presidente que ahora tienen, porque acostumbrados a que los presidentes se vendan y aprueben las mordidas y sean corruptos, pues creen que con este presidente llegó el comunismo. Ajá, ¿de veras? Pues mira, un comunismo que le da de comer al pobre, no para quitarle a Dios, porque entonces sí estaría la iglesia directamente en contra del presidente. Pero ¿por qué no está en contra de él? Porque está haciendo lo que Jesús nos dijo a todos que hiciéramos: sacerdotes, laicos, servidores públicos, ciudadanos de a pie. Pero no, acostumbrados a seguirle la balona a Satanás y a sus secuaces. Por eso la historia es vista como donde los actores se tienen que decidir si van a actuar por el bien, y el mundo es el lugar donde estos actores actúan, como el estrado o stage. El stage o estrado es una tarima más alta en los cines o en los teatros o en los estadios donde hay conglomerado de gentes viendo ese grupo musical o ese artista, ¿verdad? Y así es la vida humana. Es como un estrado donde usted viene, pero está presente Dios al darte la vida, pero también está presente Satanás.
Y adivina qué, la guerra o el mundo se trata de entre el bien y el mal. Y tú y yo somos el premio de Dios o su corona, o también el objetivo de Satanás para perdernos, irnos a sufrir por la eternidad, a condenarnos para siempre. Por eso el que ustedes le inculquen a sus hijos cada mañana: hijo, vamos a hablarle a nuestro Señor. En un crucifijo, un sagrado corazón, la Virgencita, vamos a hablarle de corazón y enseñarles esa oración que les dije al principio. Gracias te doy, Señor. ¿Pueden repetir conmigo? Gracias te doy, Señor, porque me has dejado amanecer. Digan: así te pido, Señor, me dejes anochecer con el alma en el cuerpo, para saber y creer que hay Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. En otras palabras, mis hermanas y hermanos, el apóstol Pablo a los tesalonicenses está indicando que este mensaje de esta oración que acaban de repetir conmigo, de un Dios que nos da la vida, pasemos lo más pronto posible el mensaje a los demás. Claro que en tiempos de Pablo no había celulares ni redes sociales, pero ahora que las tenemos, hay tantas maneras de mandar bendiciones como muchos mandan mensajes. Pero cuidado, porque los mismos mensajes que parecen muy buenos nos pueden traer cada cosa que nos está quitando la fe. Creo que acaban de mandar un mensaje de un sacerdote, no sabemos, aunque sean sacerdotes, nos den confianza a todo lo que digamos. Chéquenlo, hagan oración. Que algo de del Papa Francisco, que los masónicos, que él es uno de los que se está haciendo que la iglesia se pierda. Y aunque sea de sacerdotes, no todos nos lo podemos tragar, así como lo dicen las redes sociales. Hay que discernir, hay que orar, hay que consultar con otros católicos, con el sacerdote. ¿Por qué? Porque San Pablo dice en esa segunda lectura: hay hombres de mente depravada, hay gente que usa el mal. Hoy lo aplicaríamos a nuestros días. Hay gente que usa las redes sociales para promover el mal, las mentiras o fake news. Usted y yo estamos llamados a discernir qué es la verdad y qué son las mentiras. Y tome la decisión de estar a favor de Jesucristo como el protagonista, y de que el Dios lo libre y lo proteja, y no ser un seguidor más del antagonista, que es Satanás y todos los malvados y mentirosos que promueve la división y destrucción del mundo y perjudicar a familias enteras. En conclusión, hoy celebramos, como es domingo, una síntesis de todos los domingos del año, como una réplica de ese domingo de resurrección, en la que celebramos al Dios vivo y personal, y no meras energías materialistas o espiritualistas, sino un Dios hombre, o palabra de Dios encarnada, que necesitamos un altar, mesa grande, un hombre como el sacerdote de carne y hueso que les habla, un poquito de pan y de vino, unas bancas donde te sientas o te hincas o te pones de pie. Usted que fácil podía usar el internet para agarrarse de un consejero a ver qué le dice o esto, mientras que la iglesia requiere que físicamente vengas y te acerques a confesar y a recibir ese pedacito de pan a través del cual Dios se te entrega a tus labios. La importancia, hermanas y hermanos, del cuerpo es lo que tipifica la fe cristiana católica romana. Nosotros no somos un grupo espiritualista ni menos materialista. Por eso la otra parte, ¿verdad? O Dios es todopoderoso, pero no es bueno, y por lo tanto no es Dios. O es muy bueno, pero no es todopoderoso. Sí, Dios quiere que todos sean buenos, se salven, se la lleven muy bien. Y es como el presidente AMLO, ¿verdad? Que muy buena gente, pero tuvo que haber sido usado el ejército para demostrar que agarró al chapito, ¿verdad? Y poderoso. Pero como es muy bueno, pues no es poderoso el gobierno de México, ni tampoco Dios, ¿verdad? Entonces, por eso las contradicciones de los que atacan la verdadera fe, la religión, y los que quieren seguir esa verdadera religión y fe. Los que dicen Dios es poderoso pero no es bueno, o los que dicen que Dios es bueno pero no es poderoso, por lo tanto no creen en Dios. Usted y yo venimos cada domingo a decir: claro que creo en Dios.
Y si es necesario dar la vida por este Dios, la doy, como ese niño de Zaguayo, José Luis Sánchez del Río, que es su padrino de comunión, aliado con el gobierno callista, va y trata de persuadir a su sobrino, por tal de tener influencia ya con el presidente Calles en la ciudad capital. Yo me convenzo a esos rebeldes de Zaguayo, ¿verdad? Vamos a hablar con esos tlahualiles. A ver, sobrino, ¿qué traes? ¿Qué es eso de que viva Cristo Rey? Pues tú cállate y te salvas el pellejo. Oh, no, padrino. Nunca como antes ha sido más fácil ganarse el cielo. Y si me arrancan los pies y hasta de rodillas me hacen caminar todo el pueblo, no me importa, porque yo sé que me voy al cielo. Y sí le rebanaron la planta de los pies a Joselito, un niño de 14 años, y lo arrastraron hasta el panteón municipal desde el centro de la ciudad. Y cerca de la tumba lo acribillaron porque no quiso desistir, porque en el último minuto gritó: ¡Viva Cristo Rey! Y es cuando lo acribillan y cae en el pozo donde lo sepultaron. Igual que los niños de esa madre de los macabeos. Al más grande con cueros de buey lo azotan, al otro lo queman en un pomo de aceite ardiendo. Y entonces cuando van con el niño más chiquito, el rey le promete: a ver, mijo, venga para acá. Y le habla la lengua griega, que es, por así decir, hoy día en inglés. Y como las madres nomás hablaban arameo o hebreo, así como aquí hay muchas madres que no hablan inglés, pero piden al hermanito mayor que le traduzca, ¿verdad? Mamá, pues es que la enfermera dice que ese hermanito que traes viene todo malito de síndrome de Down y que mejor lo abortes. Y la madre, si tiene valor de hispana, de católica, de verdadera madre, dile a esa enfermarita o doctorcito que yo voy a tener mi hijo, y si me lo manda enfermo, yo me encargo de él y que jamás vuelvo a esta clínica. Tradúceme. Así ese niño, ¿verdad? Cuando escuchó que el rey Antíoco le decía: te voy a dar mucho oro y plata y caballos y vas a tener una posición en mi palacio. Y la mamá viene y le dice: hijo, no te dejes engañar por el rey. ¿Cuántas madres necesitan a sus hijos decirles: no se dejen engañar por el presidente de esta nación, que propone el dinero y la mentira y la corrupción como modelo? Ajá, fíjese nomás. Ay, Dios mío, ¿qué tengo que pagar con esta misa? Pero decir las cosas como son. Dile: mira, mi hijo, tú no vas a hacerle caso, y dile a ese rey que no le obedecerás, que primero está la ley de Dios que la ley de los hombres. Porque yo no te crié. Es más, sí te crié desde que estabas en mis brazos, pero yo no te hice. Yo no te di el ser, te lo dio el único Dios poderoso, que así como te dio el ser, un día te resucitará. Y yo quiero recuperarte con tus demás hermanos, que viste cómo los torturaron y los mataron. Entonces el niño, con apenas unas cuantas palabras: ¿qué están esperando? Yo no voy a obedecer al rey, mátenme. Yo no quiero perderme como usted, que va, en cuanto muera, se va a ir al infierno y sufrir por la eternidad. Un niño tan pequeñito decirle sus verdades a ese dictador. Mis hermanas y hermanos, concluyo diciendo que la palabra de Dios merece ser, que le ofrezcamos nuestras vidas, o hacer el último sacrificio, como los soldados dan su vida por amor a la bandera nacional y a América. ¿Y cómo es posible que haya políticos que se la dan de muy religiosos y critican a esos héroes que dan la vida para la democracia y los derechos de toda una nación, y los ven solamente porque no se vendieron, porque no repitieron el quid pro quo o la extorsión que el presidente está queriendo que todos hagan, con el fin de ganar el dinero y la posición y estar en favor de Trump? ¿Cómo no ver la aplicación de Antíoco y de Trump y de Calles y de tantos dictadores a lo largo de la historia? En conclusión, usted, como seguidor de Jesucristo, como verdadero americano, como verdadero mexicano, debemos ser fiel a la ley, porque nadie está por encima de la ley, aunque la ley debe estar al servicio y al bien de comunidades enteras, y no de intereses mezquinos de una sola persona o de un grupo pequeño.
haciendo que todo el país se doblegue, cuando más bien debemos estar al servicio del país entero para hacer que caminemos juntos hacia la verdad y no nos dejemos extorsionar por intereses mezquinos, ni menos diabólicos. Hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes, por la donación que han hecho, les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Oremos. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo, no de la nada, sino de ti mismo, con tu propio poder, con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pero también formaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y le hiciste dueño y servidor de un mundo portentoso, para que en tu nombre domináramos o sirviéramos o cuidáramos la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabáramos por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
He aquí el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. De una manera especial te pedimos, Señor, que confirmes la fe y la caridad en tu iglesia, peregrina o inmigrante en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José y al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta tu familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, especialmente Sixto, y por quienes te ofrecemos esta misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Felices de saber que el día que nos vamos a morir, nuestro Padre Dios con todo su poder, porque Él es poderoso y es bueno y es la misma fuente de sabiduría, Él sabe lo que hace. Vamos a decirle, papá Dios, que es el regalo que su Hijo nos dio, el darnos a su propio Padre como nuestro Padre. Y repitamos esas bellas palabras profundas y verdaderas que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, a tus discípulos, a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense unos a otros la paz, no se entretengan mucho en ello.
He aquí a Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita todo el pecado, todo el mal del mundo, incluyendo la muerte. Él es el único, pues, que nos puede salvar. Dichosos ustedes que han sido invitados a este banquete de vida eterna. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gloria de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz, la misa ha terminado.